Vamos a reciclar el fondo de una lata. Tengo este abridor que quita los filos y los deja súper suaves. Os dejaré el enlace debajo del título. Aquí tenemos un fondo de lata que, como sabéis, tiene una parte que tiene un borde. Entonces lo que voy a hacer es rellenarlo. Para que me quede un relleno autonivelado voy a utilizar yeso, o si no también podéis utilizar escayola. Ya he mezclado y lo voy a rellenar. Y voy a hacer una decoración con elementos naturales que también voy a bañar en yeso. La rama no, porque si no, no se va a distinguir. Pero aquí estoy con el yeso, que tendría que ser un poquito más líquido. Me quedó un poquito espeso a la hora de poner los elementos, pero ha quedado muy bien. Es como si estuviéramos haciendo un molde, porque queda como todo de yeso. Así que vamos a ir bañando. Estoy utilizando piñas pequeñas y también semillas. Y una vez está todo cubierto, lo dejamos secar. Pintarlo todo con pintura a la tiza Chalky Finish, tanto esta parte de arriba como la parte de abajo. Aquí voy a intentar pintar con un pincel para poder llegar a todos los recovecos, y por detrás vamos a pintar con una esponjita. Vamos a darle varias capas. Una sola capa se me craquelaron las piñas, pero luego le apliqué otra capa de Chalky Finish y ya se disimularon. Por detrás aplicáis la primera capa con una esponja, pero el resto de capas las podéis aplicar con un pincel. Pues ya está completamente pintado y ahora vamos a resaltar los relieves. Aquí tengo barniz poliuretano en acabado mate y pintura acrílica. Pintura acrílica vamos a utilizar un color marrón oscuro, en este caso tierra de sombra. Vamos a mezclar el acrílico con el barniz. Solo necesitamos una gotita de acrílico, Aplicamos con un pincel para que llegue a todos los espacios. Aplicamos una capita y luego con una toallita vamos a quitar los excesos. Proceso lo vamos a hacer por partes para que no se nos seque el barniz y luego no podamos retirar el barniz sobrante. Primero hago una parte, voy retirando y voy aplicando hasta que estoy contenta con el resultado. Parte de atrás también vamos a hacer lo mismo. Como veis, estamos barnizando, es decir, estamos protegiendo la pieza al mismo tiempo que le estamos dando una pátina antigua. Quería colocarle una cinta lisa para colgarlo, pero no vi ningún color que se adecuara, así que pensé que una cinta de encaje así en color manteca quedaba muchísimo mejor. Y la pegué y la verdad es que aguanta súper bien, y eso que pesa este adorno porque lleva el yeso.
Y nos ha quedado un adorno súper original que parece hecho completamente con un molde de yeso. Si a este mismo proyecto no le ponéis una cinta, os sirve para decorar objetos planos, por ejemplo una caja. Lo ponéis en la parte de arriba y queda súper decorativo. El fondo de la lata, como tiene esta tinta, se la vamos a quitar con quitasmalte. Ahora voy a utilizar para pintar pintura a la tiza o pintura chalky finish en color blanco. Este tipo de pintura se puede aplicar encima del metal porque no necesita imprimación, a diferencia de la pintura acrílica que sí que necesita una imprimación para poder pintar encima de metal. Voy a aplicar esta pintura con una esponja a toquecitos. Las diferencias entre la pintura a la tiza y la pintura acrílica es que la pintura a la tiza no necesita imprimación. Podemos pintar encima de metal, madera, plástico directamente, es más espesa y tiene un acabado ultramate. Al ser más espesa también se necesitan menos capas porque es más cubriente. La primera capa yo siempre la doy con esponja y la segunda, a partir de la segunda ya se la podemos dar con pincel para ir más rápido. Lo de lata lo voy a decorar con un trocito de servilleta. Tengo esta servilleta navideña que es un clásico en el canal, la he utilizado muchas veces pero es que me encanta. Estas ramitas de acebo. Lo que hago es separar las capas blancas y recortar. Recorto con un pincel húmedo porque así me sirve de guía y recorto por donde yo quiero. De esta forma, al hacerlo con las manos afinamos el borde y es más fácil integrar. Voy a pegar con barniz poliuretano en acabado mate. Cuando son trozos pequeños me gusta hacerlo con barniz porque así me ahorro un paso directamente. Lo aplico por encima del centro hacia afuera y a la vez que estoy pegando estoy barnizando. Una vez está todo pegado, continúo con el barniz y acabo de barnizar toda la pieza. Este barniz tiene una textura ideal porque no humedece y al no humedecer, porque es como gelatinoso, no se arruga. Y al ser mate disimula las arrugas. Le he puesto este cordón, le he hecho unos orificios y le he puesto este cordón así súper bonito en tonos blancos y rojos. Y ahora voy a hacerle un adorno con cositas que tengo que he ido recogiendo, pues una ramita. Aquí esto es una parte de una bellota a la que le he puesto una bolita roja y unas piñas pequeñitas. Piñas más pequeñitas son de un árbol del barrio de mis padres, o sea, yo si veo algo que se pueda aprovechar, aunque la gente me mire mal, yo me lo meto en el bolso. Y veis que siempre aprovecho estas cosas y podemos hacer decoraciones chulísimas con cosas que encontramos en la calle y en la naturaleza. Y así ha quedado este adorno hecho a partir del fondo de una lata. Con elementos naturales hemos enriquecido el diseño de la servilleta. Este colgante lo podéis utilizar en puertas, en armarios y por supuesto en el árbol. Con de quitasmalte vamos a quitar esta tinta de la numeración de la lata porque suele traspasar la pintura. Antes que nada le voy a dar imprimación para metales antióxido. El metal, como sabéis, es una superficie que no es porosa y no agarra la pintura acrílica. Con este producto vamos a conseguir que agarre la pintura y además le vamos a dar protección antióxido. Una vez seca la imprimación, ya podemos darle varias capas de pintura acrílica en color blanco. A mí me gusta dar al menos la primera capa con una esponja a toquecitos porque sé que va a agarrar muchísimo mejor. Mientras seca la pintura, vamos a recortar la servilleta que vamos a utilizar para decorar. Yo lo hago con un pincel húmedo porque me ayuda a poder recortar por donde yo quiero
ya que el papel tiene fibras y si lo intentamos hacer con las manos, las fibras pueden determinar el corte y estropearnos totalmente el diseño. Vamos a acabar de ajustar la medida de nuestra servilleta a la forma del fondo y ya podemos pegar la servilleta. Yo lo voy a hacer con barniz poliuretano, en esta ocasión muy brillante. Este barniz nos va a ayudar a pegar la servilleta y a protegerla. Tiene una densidad ideal para poder pegar la servilleta sin crear arrugas. Vamos a ir aplicándolo del centro hacia afuera. Con este mismo producto luego vamos a barnizar toda la pieza para que quede protegida. Este barniz poliuretano protege de la humedad y podríamos limpiar esta pieza luego con un trapito húmedo. Unos orificios con un clavo y un martillo para luego poder pasar el alambre y hacer un asa. Agrandar un poco el orificio con unas tijeras. Voy a utilizar alambre de bisutería de una medida de 1,5. En gauge, que es la medida de los alambres, sería el número 15. Vamos a darle la formita del asa. Antes de darle forma, con una esponja voy a empezar a estirar y gracias a la fricción vamos a crear calor para poder moldearlo muchísimo mejor y que nos quede recto. Lo tenemos recto, ya le podemos dar la forma curva. Yo simplemente cojo un envase redondo y lo pongo alrededor y ya coge la forma. Este es el alambre que pasaremos por los dos orificios que hemos hecho. Ahora vamos a hacer unas bolitas para decorar. Vamos a pintar con pintura acrílica en color dorado, unas bolitas pequeñitas y unas bolitas un poquito más grandes en color rojo Navidad de Americana, que es un color rojo precioso. Y además nos va muy bien con la época y también con la servilleta. Ahora vamos a recortar unos trozos de alambre también de bisutería, pero de un diámetro más estrecho. En concreto es aproximadamente 1 milímetro y sería el tamaño 20. Cuanto más tamaño de gauge tengan los alambres, más finitos son. Va todo al revés. Colocamos las bolitas y ahora vamos a hacer los topes con los alambres más estrechos. Para que no se mueva, voy a poner una pincita. Y ahora tengo el alambre estrecho, lo pongo por la mitad aproximadamente y enrollo uno de los extremos. Esto se hace así porque así es más fácil enrollar y requiere menos fuerza. Vamos enrollando y una vez ya tenemos completamente un lado enrollado, enrollamos el otro. Una vez enrollado, con unos alicates apretamos todas las vueltas para que nos queden todas pegadas y chafamos los extremos porque normalmente quedan en punta y nos los podemos clavar. Ajustamos las vueltas a la bolita y una vez lo tenemos en la posición que queremos, para hacer de tope aplastamos para que no se mueva. Y hacemos exactamente los mismos pasos en el otro extremo. Así tendremos dos topes para las bolitas para que no se muevan. Sí, podemos colocar el alambre a través de los orificios que hemos hecho en el fondo y vamos a doblarlo para poder sujetar el asa. Intentamos que nos quede bien centrada el asa, que no quede descompensada de un lado y doblamos. Subimos y lo que vamos a hacer es agarrar con este extremo el asa. Así no se nos va a mover. Colocamos y luego con unos alicates vamos a hacer una doblez
para que quede sujeta el asa y nos quede recta, no nos quede para abajo. Tenga más presencia esta bandejita, le vamos a poner unas patitas que van a ser bolas de madera pintadas con pintura acrílica en color blanco. Voy a poner 4 patitas y las voy a pegar con silicona. Y así tenemos esta cucada de bandejita súper monísima que podemos utilizar como centro de mesa o también como candelabro. Le podemos poner una vela y nos sirve de portavelas. Y es súper decorativo y ya veis, con unas bolitas de madera, un poquito de alambre y el fondo de una lata.